Pues aquí, dándole gracias a nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros seguidores, retomamos este año con las pláticas que hacemos cada 15 días respecto a puntos específicos en el ámbito fiscal y patrimonial. Hoy, pues como nos comentó Javier, ¿no? Lo que queríamos ver es platicar, tener esta charla con el contador Eduardo y con la licenciada Melina, es de los efectos fiscales y de seguridad social del matrimonio igualitario. Y puntualizando que el enfoque de esta charla no es en un sentido ideológico o religioso, sino únicamente el sentido de esta plática es tal cual decir que existe y que ya está en varias entidades de la República esta opción, y pues ver qué regulación tiene fiscalmente y patrimonialmente y de seguridad social. Pues como contadores ya nos vamos a empezar a topar poquito más con estas situaciones. De repente podemos tener clientes que puedan estar en esta situación y debemos saber cuáles son los efectos para poder dar un mejor asesoramiento. Pues hablando un poquito del antecedente, pues al día de hoy existen 25 estados de la República que ya permiten esta figura jurídica. Existe de las otras entidades que no están reguladas, existen amparos que permiten todavía llegar a esta instancia, ¿no? Y en ese mismo pues, orden de ideas, entrando al tema legal y, y patrimonial, pues Melina, me gustaría que si nos puedes platicar un poco de qué trata este tema. Claro, buenas noches a todos. Pues bueno, en el caso de las uniones entre personas del mismo género, últimamente, como bien comentas, David, ya son 25 estados de la República que admiten o aprueban el matrimonio entre personas del mismo género, y son 6 estados de la República, 7 digamos, y ahorita te voy a decir por qué, que todavía no admiten o no aprueban o no está regulada en el Código Civil el matrimonio igualitario. Entre ellos está Durango, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, que bien, como comentabas en un principio, solamente están admitidos a través de un amparo. Pero Guerrero, por ejemplo, de los 81 municipios existentes en ese estado, solamente 4 lo han aprobado. De tal forma que, pues técnicamente, son 6 que no aprueban en lo absoluto, excepto que exista un amparo de por medio, ¿no? Un poco de antecedentes, una de las razones por las cuales algunos estados de la República hicieron modificaciones en sus códigos civiles fue derivado de los constantes interposiciones de amparos que presentaban personas del mismo sexo y que solicitaban la autorización, de cierta forma, para poder contraer matrimonio, debido a que los códigos civiles de determinados estados de la República, si no es que todos, establecían que el matrimonio era unión de 2 personas, específicamente hombre y mujer, que era con la intención de unir sus vidas para formar una familia, ¿no? Entonces, tal disposición generó, por supuesto, cierta controversia entre las personas del mismo sexo, porque ellos decían y alegaban en los amparos que había cierta discriminación y no era igualitario esa disposición, ¿no? De allá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó lo concerniente, se hicieron ciertas modificaciones en códigos, digo, cada legislador de los estados de la República que ya comentamos, y quedando pendiente nada más en los 6 estados de la República señalados, la posibilidad de aprobarse, ¿no? A través de un código. Perfecto. Y yendo entonces a esta orden de ideas, Melina, platiquemos un poquito de los efectos legales y patrimoniales. En este tipo de regulación, ¿se permite en la parte económica la regulación de la separación de bienes y la sociedad conyugal? Sí, realmente no hay una distinción al respecto. La modificación que se realizaba solamente era en la disposición
de matrimonio igualitario, o sea, es decir, ya no hacen distinción entre hombre y mujer, que es una unión entre hombre y mujer, sino abren, digamos, el espectro diciendo que es una unión de dos personas, sin modificar o alterar las disposiciones de la separación de bienes o sociedad legal, que como conocemos, yo creo que todos al menos hemos escuchado cuáles son esas diferenciaciones entre el régimen patrimonial. En el caso de separación de bienes, se entiende que las dos personas que deciden unirse legalmente en matrimonio tendrán sus propios bienes sin vincularse de cierta forma ni hacerse responsables en cuanto a las obligaciones que tengan contra terceros, excepto en el caso de obligaciones alimentarias, ¿no? Si estas personas tienen hijos, evidentemente tienen la obligación de continuar proveyéndoles de alimentos a estos hijos y pues esa responsabilidad continúa de manera mancomunada, si lo queremos ver así, ¿no? Pero en el caso de los bienes, del patrimonio que pudieran tener las personas casadas bajo el régimen de separación de bienes, pues solamente van a ser responsables de los bienes que tengan en lo personal, no va a ser un patrimonio individual, a diferencia de la sociedad legal o sociedad conyugal, que desde el inicio, una vez que tú contraes matrimonio, pues aceptarás o manifestarás si quieres mantener tus bienes en separación de bienes o una sociedad legal. En el caso de sociedad legal, pues todos los involucrados, en este caso dos personas, hombre o mujer o del mismo género, serán responsables de manera mancomunada ante terceros, tendrán un patrimonio, digamos, de copropiedad, si lo queremos ver de esa manera, de una forma coloquial, y estarán obligados, tendrán, perdón, estos bienes de tal forma que en caso de que se quieran divorciar, pues obviamente tendrán que decidir cómo van a hacer la partición, ¿no? Pero realmente no hay una disposición, al menos que yo conozca, en donde se haga distinción que las personas del mismo sexo que decidan casarse bajo el Código Civil de la República que sea, haya una distinción que no puedan optar por separación de bienes o sociedad legal, ¿no? Algo que sí es importante comentar, en la lámina anterior estaba establecido como tipos de uniones que se conocen ahora en el país, que está el concubinato, la sociedad de convivencia y el matrimonio. Hablábamos a grandes rasgos del matrimonio igualitario porque justamente ese es el tema primordial, pero no hay que perder de vista que existen otros tipos de uniones, así como también lo existe para personas heterosexuales, ¿no? Que es el concubinato y el matrimonio. En el caso específico que está vinculado a los matrimonios o las uniones entre personas del mismo género, está el concubinato también, porque inclusive en algunos estados de la República, además de hacer la modificación en la definición de qué se entiende por matrimonio, que decía que es unión legal entre un hombre y una mujer, y ahora establecen que son por dos personas sin señalar el género específico. En el concubinato también realizan lo mismo, de tal forma que abren un poco más el espectro diciendo, a ver, tú puedes decidir si te casas, como convencionalmente conocemos las uniones de pareja, o decides mantenerte en una unión libre, pero que a partir de determinado tiempo pues es reconocida, ¿no? Ciudad de México es un estado que sí ha sido muy, que ha logrado actualizar las disposiciones legales de acuerdo a las circunstancias sociales que hoy se vive en el país, ¿no? De tal manera que en el concubinato establecen esta disposición, pero además establecen una serie de requisitos a llevar a cabo en donde tú puedes ir con el registrador y justamente hacer legal o legalizar la unión que existe, pero como concubinato y no como matrimonio, ¿ok? Y, por ejemplo, en el caso de sociedades de convivencia, en Ciudad de México, me voy a decir a ellos porque ellos fueron los primeros que establecieron esta ley de sociedades de convivencia, que se me hace bastante interesante porque establecen ya la unión de dos personas. Esto fue antes, obviamente, de que se diera la libertad de contraer matrimonio de acuerdo al Código Civil. Y bueno, esta ley de sociedad de convivencia permitía
que tú puedas unirte y establecer ciertos derechos, inclusive el derecho para heredar, que eso es algo interesante que te dan, porque digo, más adelante lo vamos a ver con el orden de prelación en caso de sucesiones, pero bueno, sí era importante retornar un poco al tema de uniones entre personas del mismo género, estableciendo los 3 tipos de uniones que legalmente son reconocidos y que hoy, al menos en 25 estados, el matrimonio está autorizado, ¿no? Oye, qué interesante está el tema, Melina, ¿no? Porque a mí en lo particular solamente visualizaba la opción del matrimonio, pero pues vemos estas que son tres figuras, ¿no? Que pueden haber. Y en ese orden de ideas, Melina, ahorita comentabas, digo, tú como abogada, ¿qué define o qué ley define perfectamente esta regulación? O sea, hablabas creo que de un código civil, pero me quedo un poco confundido cuando hablas que en Guerrero unos municipios son los que regulan. ¿Es código civil estatal, federal, municipal? ¿Cómo funciona esto? Sí, perdón, es en el Código Civil del Estado es el que regula, sin embargo en Guerrero es por temas de amparo, ¿sí? Que es Ok, como, ok, como han logrado obtener el matrimonio. perfecto. Entonces, las Así, leyes, las que le aplican son los códigos civiles estatales. Y en el caso particular que comentaste hace ratito, la sociedad de convivencia es una ley particular también en que el está nada caso, más. sí, en el caso de Ciudad de México es la ley de sociedad de convivencia. Hay un comentario nada más, por ejemplo, algunos estados, si no es que todos, digo, la verdad es que no tengo el dato exacto, algunos estados han separado esas disposiciones, por ejemplo, de la regulación de matrimonio y demás, en el Código de Familia, como es en el estado de Yucatán. ¿Sí? Entonces sí es importante hacer mención, no es Código Civil, antes sí era, en 2014 me parece que hubo una reforma, hicieron una división, se creó el Código de Familia y establecieron ciertas disposiciones al respecto, ¿no? Hoy está, al menos en Yucatán, en el Código de Familia regulado el matrimonio. Ah, ok, perfecto. Oye, Melina, fíjate que de todo este tema me pasa que de repente he escuchado razones por las cuales algunas personas no realmente ven esta figura como una opción de planeación o una opción como una simulación tal cual, ¿no? Se la pasaron conviviendo con una serie de personas, cierta persona, y dices, oye, pues por querer hacer una planeación patrimonial, quiero hacer allá una operación y pues voy a simular esta figura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias hay? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? De entrada, por supuesto que no. Porque al final del día las disposiciones legales pues están ahí o las figuras están ahí para acatarse y cumplirse de acuerdo a lo que dispone la ley, ¿no? No podríamos decir que una persona pueda aplicar una disposición legal solamente para violarla o torcer un poco las disposiciones, ¿no? Es cierto que algunos están pensando, que han dicho, digo, es desafortunado porque al final del día, si nos vamos de origen, pues la razón de la unión es no solamente crear o crear una familia, ¿no? Como socialmente lo conocemos, sino el tener un compromiso mutuo de unión, de respeto, etcétera. Y que por supuesto el crearlo, simularlo, está fuera de cualquier límite, ¿no? No hay, digo, sé que lo han intentado o hay por allá ciertas personas, entiendo que quieren hacerlo, sobre todo porque hay una disposición, digo, la ley del impuesto sobre la renta en el 93 te establece que están exentas las donaciones entre cónyuges, ¿no? Entonces, si tú realizas, estando del lado, por ejemplo, hace algunos años, que no estaba todavía regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y estas personas vivían juntos en unión libre, si lo queremos ver así, nada más que no podíamos decir concubinato porque no estaba regulado, etcétera, vivían en unión libre y hacían ciertos donativos, hacían ciertas, más bien, transferencias o depósitos a las cuentas bancarias de uno o de otro, ¿no?
Eso sí, esas cantidades para efectos fiscales, aquí está el contador que podría decirlo mejor que yo, esas cantidades al final del día se consideran un ingreso, ¿no? Si no existe una disposición legal, como en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, que te dice que los donativos están exentos siempre y cuando se den entre cónyuges o de ascendientes y descendientes en línea recta, o de descendientes a ascendientes en línea recta, ¿no? Entonces, algunas personas, creo yo, que están pensando, vieron esta situación como una opción, pero la razón es que no es lo correcto, porque si bien casarse te va a dar la oportunidad de exentar, pues tampoco estás exento de que la autoridad fiscal, sobre todo, pueda indagar. No hay ningún, al menos no conozco algún precedente, pero si pudiera determinar la autoridad en algún momento ese ingreso no exento, ¿no? Es muy difícil encontrar alguna consecuencia más que la que te estoy comentando. Sí hay una disposición por ahí, en el caso de la ley de convivencia, sí establece que una de las causales de nulidad es justamente que tú hayas realizado esa unión en dolo, pero no va más allá, digo, tendría que hacerse un procedimiento más adelante, ¿no? Procedimiento totalmente distinto. Ok, gracias, Melina, ¿no? Y igual aprovecho para comentarle a nuestros clientes y amigos que nos siguen en Facebook que si gustan hacer alguna pregunta, aprovechar que está la licenciada y el contador Eduardo, pues estamos a sus órdenes, lo escriben en el chat y lo planteamos aquí, ¿no? Pues siguiendo en este tema legal y patrimonial, ¿qué efectos tiene el caso del fallecimiento, Melina? ¿Qué pasa si alguna de las partes, eh, pues, hay un fallecimiento, ¿no? No, no te Perdón, escuchamos. estaba en silencio. En el caso de fallecimiento, se haría o seguiría lo mismo que sucedería con dos personas que se casaron, persona, hombre o mujer, que unieron sus vidas. Ellos en un tema de sucesión testamentaria, evidentemente, pues tienes que seguir lo que te dice el testamento, ¿no? Quien hayas tú designado como heredero o legatario. Generalmente, de acuerdo a la ley, se establece que de manera supletoria los beneficiarios del decuyus, que es en este caso el propietario del patrimonio que ya falleció y que por supuesto tiene que venir todo un procedimiento legal para adjudicarse los bienes, esas personas o los beneficiarios terminan siendo en primer lugar los hijos, porque hay una obligación, en un principio hablaba de esa obligación alimentaria que pudiera generarse si no existen hijos, obviamente la cónyuge, que están prácticamente en el mismo nivel, y posteriormente vienen los ascendientes. Si llegaran a fallecer alguno de estas personas, hablando del matrimonio igualitario, seguiría lo mismo que la misma suerte que estoy comentando. Primero, si no tuvieran hijos adoptados, porque inclusive pudiera darse esa posibilidad, pues entonces vendrían como beneficiarios los esposos. En el caso de la ley de sociedad de convivencia que platicaba hace un momento, la propia ley distingue que aquellas personas que formen parte de esa sociedad tendrán derecho inclusive a heredar e inclusive a obtener una pensión alimenticia, ¿no? Estaba como, es una figura que está dispuesta en ley, que es muy similar al tema del concubinato. No lo iguala, por supuesto, ni al concubinato, ni tampoco al matrimonio, pero sí establece ciertos derechos y obligaciones que pudieran estar relacionados con el matrimonio y el concubinato. Muchas gracias, Melina. Y me imagino que para efectos en caso de divorcio, tiene la misma suerte, ¿no? O sea, es similar, ¿no? O sea, el proceso Sí, es igual, ¿no? sí, no hay ninguna distinción. Realmente todo, justamente estaba leyendo un libro bueno, es un cuadernillo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó, en donde hace como una compilación de diversos casos que se dieron a través de amparo, en donde ellos, por supuesto, emitieron su criterio, en donde la Suprema Corte emitió criterios al respecto y que de allá derivó las modificaciones.
y hablan sobre estas circunstancias, ¿no? Cuáles son los efectos en el caso de matrimonios igualitarios y todo. La verdad está muy interesante. Pues bueno, realmente eso es, ¿no? Muchas gracias, Melina. Pues bueno, Eduardo, pues aquí, si nos puedes ayudar un poco en el tema fiscal, ¿no? Por lo que nos ha platicado ahorita Melina de las formas y la regulación, ¿qué pasa los traspasos entre cuentas bancarias que se hacen en el matrimonio igualitario? ¿Es ingreso o no es ingreso? ¿Qué suerte tiene? Fíjate que buenas tardes a todos, es un gusto saludarles aquí desde reinaugurando las instalaciones de Concilium en esta charla y es un gusto estar contigo, Melina, contigo, David. Y vamos, es un tema interesante, como bien señala Melina, pero habrá que analizar el origen, el concepto, no lo que le pongas en el traspaso, sino que, como bien comentó Melina, hay que analizar en presencia de qué estamos. Por ejemplo, si son traspasos a los hijos, ¿en qué carácter? O sea, ¿de quién son esos hijos? ¿Son hijos mutuos o son hijos de uno? Y en carácter de qué. Ojo, recuérdense que la ley del impuesto a la renta establece en el artículo 93, fracción 26, que son ingresos exentos los que se perciban en concepto de alimento por una persona física que tenga el carácter de acreedor alimentista, es decir, sí, solo sí, la lana que estás percibiendo deriva de una persona que tiene el carácter de deudor alimentario, en términos de la legislación civil relativa. Entonces habría que ver si estamos hablando efectivamente ya de una unión formal. Acuérdense que el cónyuge, pues es el que lleva el yugo, el que comparte el yugo, y acudió ante un juez de lo civil a establecer este vínculo. Por eso la ley es muy clara al decir, por ejemplo, en el caso de donativo, y ahorita me dices, David, díganme amigos si soy claro. ¿Cuál es la diferencia entre un donativo y un alimento? Un donativo es un regalo, es un obsequio que se hace entre terceros. Como bien esbozó Belina, la fracción 23, el artículo 93 de la ley de renta señala que los donativos entre cónyuges, y ahí es tajante, solo entre cónyuges. Oye, es que yo tengo una, sorry to tell you, si no eres cónyuge, no hay exención. Por eso es tan importante revisar qué te sale más caro o peor, casarte o mantenerte. Ojo, porque habla después de los donativos de ascendientes que reciban de descendientes. Oye, ¿de quién recibiste este donativo? Ah, pues lo recibí de uno de mis descendientes. Y ahí sí es claro, en línea recta. Ojo, y en línea recta pues habla básicamente, acuérdense que hay dos tipos de parentesco, y aquí nos puede abundar Melina, el parentesco civil y el parentesco parentesco por consanguinidad, que también lo reconoce, por supuesto, el civil. Pero no nada más hay eso, también hay del parentesco por afinidad. Y los demás donativos, es decir, ojo, porque si estás en presencia de donativos, la ley señala que si estos donativos exceden a 600,000 pesos, si no me recuerdo es el artículo 90, segundo párrafo de la misma ley de renta, tendrán que declararse. Y aquí tenemos un problema, la ley de renta es una ley federal y obliga esta ley federal, el Código Civil de la Ciudad de México, aplicable en materia federal a los 31 estados de la República, a que cuando se trata de donativos con un monto superior a los 5,000 pesos, se tengan que elevar a escritura pública. Entonces, mucho cuidado con el concepto, en presencia de qué estoy. Estoy en presencia de donativos, estoy en presencia
de alimentos. ¿Qué es un alimento? Yo siempre lo explico en las clases de maestría o de diplomados con la canción de la Bartola. Es aquello que estás obligado a darle a tus acreedores alimentarios en materia de, valga la redundancia, alimentos, recreación, salud, educación, etcétera. ¿Hasta cuándo? Pues conforme lo que diga la ley, hasta los 16 o hasta los 25, si siguen estudiando en el sistema educativo nacional. Y, ojo, los donativos son otro carácter. Le compras el carro, ese no es un alimento. Bueno, puedes considerar que se trata de un gasto de la familia y se pone a nombre tuyo. Y bueno, pues este es mi carro y se lo presto. Pero si le pones el carro a tu nombre, pues está muy complicado que tú digas que se trata de un alimento. Y en relación con la muerte, ahí sí no hay broncas. Tú puedes heredarle a cualquiera, dejarle todos sus bienes o una porción de esos bienes, y el artículo 22 de la ley de renta señala que las herencias y los legados a quien se le entreguen, ahí sí no nos habla de ningún vínculo civil o mercantil o de otra índole, en ese caso sería civil, están exentos del impuesto sobre la renta cuando lo reciben personas físicas residentes en México. Solo que el artículo 93, antepenúltimo párrafo, nos obliga a declararlos en términos del 150, y si no se declaran, entonces habría que pagar impuestos sobre la renta. Se considera un ingreso omitido. Entonces, hay que ir por las piedritas en cada caso, ¿no? No sé si fui suficientemente claro de ello. Sí, sí, Eduardo, es interesante, ¿no? Porque trato de combinar un poco lo que nos explicó Melina y con lo que tú comentas. Y bueno, Melina nos comentó de tres tipos de unión, ¿no? Y ahorita, tú ahorita nos platicas que puede haber dos tipos de categoría en la parte fiscal, en la parte de los traspasos, como bien lo acabas de comentar. Puede ser que sea en calidad de alimentos o puede ser en calidad de donativo, ¿no? Resumiendo esta parte, Eduardo, en la figura que comenta Melina del concubinato, la figura que comenta Melina del concubinato no está considerado en el tema fiscal, ya sea de matrimonio igualitario o de diferente sexo, ¿no? Es correcto. Y ahí, bueno, no sé, Melina, si hay algún precedente jurisdiccional en relación con un concubinato, tratándose de sociedades igualitarias o del mismo sexo, porque acuérdate que incluso hay criterios de la Corte que señalan que solo hay concubinato cuando ambos están libres de matrimonio. Es decir, incluso te dice, si hay, para efectos, por ejemplo, la ley del Seguro Social establece que si hay diversas concubinas al momento de morir el trabajador o el pensionado, a ninguna de las concubinas les toca. Digo, les tocaría a los hijos, pero no a las concubinas la pensión cuando tengan varias, que sea de ojo alegre. Entonces, el tema es cómo probar un concubinato cuando se trata de uniones de hecho. Y esa es la bronca. Estamos hablando de dos circunstancias distintas. El concubinato, tú corrígeme que eres abogada, es una unión de hecho, mientras que los matrimonios, independientemente de los componentes y la naturaleza, pues estamos hablando de uniones de derecho. Por eso decíamos de entrada, aquí hay una comparecencia ante un juez de lo civil que va a dar fe de la existencia de la voluntad de las partes en fastidiarse en compartir la vida mutuamente y apoyarse, ¿no? Entonces, sí, aquí sí tenemos pues diversas circunstancias que tenemos que clarificar. Y ojo, el hecho de que tú vivas con alguien no significa que tenga derecho a alimento. Incluso en la pareja heterosexual, cuando tú tienes a alguien, estás casado y tienes a otra, pues no es tu concubina. Concubina, insisto, o concubinario es cuando ambos están libres de matrimonio.
Incluso cuando, oye, pues ya me dejé de mi vieja hace unos años, sí, pero si no has formalmente extinguido ese nexo, pues técnicamente sigues casado. No sé qué diga el Código Civil de aquí Sí, de Yucatán, ¿no? sí, definitivamente, digo, la realidad es que hay ciertos conceptos como es el concubinato, como es supervivencia, como es matrimonio, que por desconocimiento, pues evidentemente dices, bueno, estoy casado, pero en realidad no existe un acta de matrimonio que lo avale, ¿no? Y jurídicamente tú no puedes demostrarlo. Aquellas personas, y digo, no es para que se asusten, pero aquellas personas que están unidas desde hace 20 años y que solamente socialmente aceptado es correcto decir que estoy casado cuando en realidad no existe un acta de por medio, pues señores, la realidad es que todos aquellos traspasos que hubieses hecho tu cuenta bancaria entre cuentas bancarias, pues no se van a considerar exentos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, porque la ley es muy clara en el 93 establecer que las donaciones están exentas solamente cuando existe un matrimonio, o sea, es decir, cónyuges. No es cónyuge si estás en unión libre y existe un concubinato, no es cónyuge ni tampoco eres concubino si todavía existe un matrimonio del cual no te has divorciado, que no existe un acto de divorcio como Ese tal, no existe sería una amaciato, resolución. ¿no? Perdón que te interrumpa, ese es un Jurídicamente no amaciato. está, claro, pero jurídicamente no está regulado ni siquiera el amaciato, ¿no? Hoy existe dos formas civiles, ¿no? Estados civiles, o estás soltero o estás casado. Ahora, en el caso de relaciones, de uniones entre dos personas, está el concubinato, la convivencia, la sociedad de convivencia y el matrimonio. Pero el amaciato no Una existe. sociedad en convivencia sería técnicamente, perdón que asuma tu papel, mi querido David, una sociedad en convivencia se puede entender que es equivalente a un matrimonio, Melina, No. ¿no? ¿Qué O sea, carambas es? Pues una sociedad en convivencia. exacto. O sea, no, de hecho, o sea, ahí sí te establece un contrato. Digo, todo mundo o todas aquellas personas, abogados, contadores, que ven de la mano la parte patrimonial, saben que al final del día el contrato, la sociedad legal o la sociedad de separación de bienes o en el caso del concubinato es un contrato. O sea, viéndolo fríamente, más allá de la unión, ¿no? En el caso de la sociedad de convivencia, la ley es muy clara diciendo que debe de existir un contrato estableciendo cuáles son las reglas de convivencia, en dónde van a vivir, qué pasa con los bienes, qué pasa en caso de fallecimiento, etcétera. Ahí sí es muy claro decir que es un contrato. No te está diciendo que es un matrimonio, no te está regulando esa disposición, sí te acepta o sí te reconoce ciertos derechos como si estuvieras en concubinato, pero no lo estás. Y en tema fiscal, si lo queremos llevar a la parte de impuestos, en definitiva no está ni siquiera considerado, ¿no? No está regulada en la ley esa parte de donativos. Ahora, si quisieras hacer donativos, pues digo, sí la ley te establece un límite de 90,000 pesos que puedes hacer más o menos de donaciones sin importar a quién se lo das, ¿no? Pero es un límite. Y ese Lo límite, que dice digo, Melina es el tope que establece el inciso C de la fracción 23 del artículo 93, que establece un límite de 3 veces la UMA elevada al año. Es a lo que se refiere este monto que Melina así es. aproxima a los 90,000. Sin embargo, qué importante lo que está estableciendo Melina al decir, cuidado, porque pues estás en una situación jurídica pues no irregular, pero sí bastante desfavorable. Si ya decidiste quemar las naves, pues de una vez, compadre, o comadre, o lo que sea, toma la preferencia que tengas, toma la decisión y mejor cásate, porque también en materia de seguridad social, si la persona fallece o si básicamente si la persona fallece, pues vas a quedar en un estado de indefensión al momento que quieras tramitar una pensión. Si no tienes ese vínculo de cónyuge,
porque va a estar muy cañón, y no solo en el tema de estas uniones, sino incluso entre parejas heterosexuales, cuando no tienen hijos, es un rollo estar probándola, oye, pues es que somos concubinarios, ¿y cuánto tiempo tenían juntos? No, pues 40 años, ¿y por qué no se casaron? Pues qué caramba le importa, Ketty. Pues si no estaban casados, a ver, y no tuvieron hijos y tal, pues cómo sé. Y ojo, la ley del Seguro Social dice solo los concubinarios y tiene que haber procesos legales. Y ojo, la ley del Seguro Social establece, incluso con las reformas del 2020 que entraron en vigor en 2021 en el primer semestre, señala con toda precisión que los beneficiarios del trabajador o del pensionado son aquellos que haya designado ante el Afore en el formato, en el padrón de beneficiarios. Sí, solo sí coinciden con los beneficiarios que señala la ley del Seguro Social. Es decir, no está abierto, no es como un seguro de vida donde tú pones a quien se te dé la gana. No, ahí la ley te dice, estos son los beneficiarios del trabajo. Sí, y ojo, perdón, tantito, Meli, en el caso de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, al artículo 25 de 2019, desde ahí, desde el contrato de trabajo, te dice que el trabajador tiene que establecer quiénes son sus beneficiarios. Y el 193 de la Ley del Seguro Social dice, si no están establecidos esos beneficiarios ojo, no en el contrato, y con eso debiera ser suficiente, sino en la hoja de designación de beneficiarios de la AFORE, entonces te vas a los beneficiarios que señala el 501 de la Ley del Trabajo, y estas disposiciones que datan de la primera mitad del siglo pasado, pues evidentemente no van a contener este tipo de modalidades de unión que está comentando acertadamente Melina, y va a ser un viacrucis porque la ley del Seguro Social establece, bueno, ni siquiera reconoce en la letra, en las disposiciones, a las mujeres trabajadoras. Si ustedes revisan, siempre la mujer tiene el carácter de beneficiaria, de concubina, de esposa, no de trabajadora, salvo la última reforma en materia de guarderías que habla de las personas trabajadoras, siempre vamos a encontrar el trabajador o el pensionado. Desde las definiciones que marca la ley que pudieran ser violatorias de derechos humanos, y ese sería un tema de otra charla, la realidad es que están cuesta arriba para este tipo de uniones el poder llegar a conseguir las prestaciones que la ley del Seguro Social señala cuando fallece una de las partes de este matrimonio. Perdón la interrupción, Melina. Gracias, Eduardo, perdón. Ya tocando el tema del seguro social, Eduardo, platicabas del efecto del fallecimiento ante una pensión. ¿Y qué pasa con el derecho, los otros derechos que tiene en tema de seguro social, como puede ser el servicio médico? Fíjate que tendría derecho si, solo si existiere este acto ante un juez de lo civil. Y bueno, ya hay precedentes, hay amparos, hay juicios de amparo, y muchas veces lo que tienes que hacer es, pues, casarte, porque a veces como bien señala Melina, con el solo contrato de sociedad en convivencia, pues te dicen, pues con el debido respeto, aquí el reglamento de afiliación o el reglamento de servicios médicos no establece que usted tenga el derecho, porque solo lo tienen la esposa o la concubina y los hijos, si usted no está en ninguna de estos caracteres, entonces sorry to tell you, y va para atrás. Y es todo un problema donde tienen que acudir ante tribunales para exigir los derechos. Si en el caso, por ejemplo, de los padres de los trabajadores, cuando no viven en el mismo domicilio, lo cual sería absurdo, pero así viene la ley, luego te niegan los servicios médicos quirúrgicos hospitalarios, imagínate en estos casos donde el cuate de la ventanilla 4 dice, caray, pues no entiendo y sorry. O sea, ese es un problema de fondo delicado. Pero es mucho más cuando una de las partes depende económicamente de la otra
y esta fallece. No sé si estás de acuerdo, Melina. Sí, totalmente, totalmente. Digo, creo que es importante que independientemente de si se trata de un matrimonio igualitario, se trata de un matrimonio heterosexual, la realidad es que es importantísimo que consideren cuáles son los vínculos patrimoniales que deberían de existir o la razón por la cual se están casando, ¿no? Pareciera que para temas fiscales, y digo, la realidad es que este tema fue tema de mi tesis para maestría, porque se me hizo demasiado interesante que ciertas circunstancias en la sociedad obviamente han ido cambiando y que hace que las personas empiezan a decidir no casarse y mantenerse en concubinato o tener una relación de convivencia, y tal pareciera que la ley del impuesto sobre la renta, hablando del tema fiscal, te está llevando a la necesidad de casarte con tal de que tú puedas donarle o transmitirle a cierto patrimonio a tu compañero de vida o compañera de vida, solamente por esa disposición que te dice, oye, está exento solamente cuando se trata de cónyuges, pero no así en el caso de concubinos, no así con integrantes de una sociedad de convivencia, ¿no? Fíjate que esto que comenta Melina, David, es el origen. Si ustedes se van a la exposición de motivos de la ley vigente hasta antes de 2000, van a encontrarse con que ese fue el criterio del legislador. ¿Por qué en un caso sí establece que el donativo está exento y en el otro no? Ah, porque hay un proyecto de vida en común. Tan es así que acudieron ante un juez a formalizarlo. Oye, espérame, pues si tengo 20 años con el otro, pues sí, pero nunca hubo ese proyecto en común, nunca se formalizó y hay un trato ahí que pudiera ser discriminatorio. Yo ponía el dedo en la llaga en el caso de aquellos que formalmente tienen un vínculo, pero ahora sí que en la práctica el vínculo es otro y la ley pues desconoce los vínculos que no estén debidamente formalizados, como bien acaba de comentarnos la abogada Medina, y esto pues deja en un estado claro de indefensión a esas personas y vamos, ni siquiera hasta el término, como bien señaló Medina, hasta el término de amantes, amaciatos, etcétera, pues queda fuera de lugar. Oye, es que yo era una persona que tenía relación con la persona y yo vivía con él, miren más, me compró la casa. Ah, sí, pero el señor era casado, a usted no le toca un caramba, salvo en herencia. Por eso yo ponía la diferencia. Las herencias, dice, las herencias y los legados están exentos. Haya sido que, como haya sido, diría el clásico, es decir, no me interesa el vínculo personal o familiar de quien le está heredando. Usted le puede heredar a la vecina porque un día le sonrió y era la única persona que le sonreía en la vida. Entonces, bueno, ¿por qué le dejó? A saber, pero ahí no hay bronca, es una herencia. Dijimos solamente con la condición de que se declare, que viene también establecida en el artículo 93 en vinculación con el 105. Claro. Son temas muy apasionantes porque están en desarrollo. Perdón, adelante, Belina. Vaya, comentaba, siguiendo el punto que estábamos platicando ahorita, muchas veces las personas que hoy viven en unión libre, pero que no han logrado divorciarse, o sea, no han terminado ese vínculo matrimonial que actualmente existe, a veces lo dejan pasar y se encuentran en situaciones que pueden ser muy complicadas, ¿no? Comentabas hace un momento, difícilmente vas a poder demostrar que una casa o X bien es tuyo cuando existe un matrimonio detrás, ¿no? Y que esa persona tiene, digamos, en orden de prelación, supongamos que está en primer lugar si no tuvieran hijos, ¿no? Y en segundo o en último o para nada, esta persona con la que has vivido 40 años, pero que no existe un matrimonio. No quiere decir que
a través de algún juicio se pueda demostrar ese derecho y demás, y que entonces puedas tú lograr tener un beneficio económico, y no hablando de un tema sucesorio, sino hablando de una circunstancia en la cual de vida, en la que después de muchos años pues, tienes cierto derecho de la parte económica, ¿no? Del patrimonio existente. No quiere decir que no se pueda lograr, pero sí cuesta, y cuesta mucho dinero, tiempo, paciencia, y desafortunadamente los procedimientos en nuestro país en algunas ocasiones son demasiado lentas, ¿no? Entonces, si por no lograr el divorcio de una forma convencional, que afortunadamente han regulado, perdón, en algunos estados de la República, una manera más ágil de poderse divorciar. El no hacerlo puede en un futuro generar mayores complicaciones, y ya no así de quien decidió no divorciarse en su momento, que tenía una relación de unión libre, que ni siquiera es concubinato, sino para las personas que forman parte de la unión, o sea, su pareja o los hijos que estuvieron fuera de matrimonio. O sea, se vuelve mucho más complicado el lograr resolver esas circunstancias, y dejas un problema más grande, ¿no? Que yo creo que se puede hacer de manera cuidadosa, con tiempo, o sea, sin necesidad de gastar tanto, ¿no? La bronca, Melina, es que puedes hacer la separación de los cuerpos, pero no la separación rápida, como bien señalas, de los patrimonios, y esa es la bronca de fondo. O Sí, sea, pero oye, te divorcio, sí, pero espérate, la bronca no es esa, ¿qué pasa con los bienes? Pero ahí es algo, ahora que tocas este tema, es algo importante, porque muchas veces las personas cuando deciden contraer matrimonio, y hablando solamente del matrimonio, que hablábamos de hay dos formas o dos regímenes patrimoniales: sociedad conyugal o separación de bienes. En de esos regímenes existen las capitulaciones matrimoniales que nadie le hace caso. Y esas capitulaciones matrimoniales te permiten establecer las reglas de qué pasaría con el patrimonio en caso de alguna separación de cuerpos, ¿no? Y que posteriormente lleva a la parte legal. O sea, no hay nadie, y desafortunadamente, por supuesto, el juez no va, cuando tú llegas a casarte, digo, yo no me he casado, pero he estado en bodas, cuando se realiza la ceremonia civil, el juez no te explica qué pasa con el tema de separación de bienes, ni el tema de sociedad conyugal, ni tampoco te habla de las posibilidades de establecer capitulaciones matrimoniales. Asume que cada uno que va a casarse conoce de esas disposiciones, de esos regímenes patrimoniales, y asume que en todo caso debió de haber leído el Código Civil, ¿no? O que debió de haberse asesorado por un abogado, pero lo cierto es que no. O si lo hizo, no contempla ni tampoco se acercan a un abogado porque a lo mejor, no sé, será costoso, o porque no, socialmente no estamos acostumbrados, al menos en México, a prevenir o a establecer ciertas reglas en el matrimonio, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde sí existen esos acuerdos prenupciales, que a lo mejor en México son como muy difíciles de manejar o de entender, que es muy difícil eso, pero de verdad que si tomamos la decisión de contraer matrimonio y pensamos en qué va a pasar con el patrimonio, y vemos las cosas fríamente, no solamente con el corazón, sino fríamente de qué pasaría con el patrimonio si fallece uno de nosotros o simplemente no funciona la relación y decidimos en un principio casarnos por bienes mancomunados, pues caramba, hagamos capitulaciones matrimoniales, acerquémonos con un notario, con un abogado de confianza, con el cual podamos establecer esto. Pero sí existen figuras, o sí existen documentos o convenios, contratos, como quieras llamar, en donde puedes establecer estas reglas y evitarte una bronca más adelante, ¿no? De qué pasa con el patrimonio en caso de una separación. Y puedo hacerlo una vez ya casado, mi querida Melina, ya para terminar, digamos, para redondear este comentario tan importante. Sí, el código, digo, no es tan claro, pero el Código Civil, al menos de Yucatán, te dice que pudieras tú hacer las capitulaciones matrimoniales. Solamente tienes que registrarlo.
Claro, en abundancia de lo que dice Melina, más vale que lleguen esos acuerdos, porque si te asesoraras para casarte, seguramente no te casas. Y ya vimos los errores y los problemas que esto conlleva. Pero si no te asesoras para el divorcio, ahí sí agárrate, chiquita o chiquito, porque te va peor. Ojo, agua, no es lo mismo que tú le entregues los bienes a tu aún cónyuge que entregarle los bienes a la que fue. O sea, si tú revisas, oye, a tu cónyuge, oye, pero esta señora o este señor ya no es mi cónyuge. Ah, pues entonces, papá, esto ya no es un donativo, esto es una obligación de ley y este es otro tratamiento fiscal. Incluso para efectos de la transmisión de bienes derivada del divorcio, vale la pena que se asesoren. Y gracias a que hace el comentario Melina, es que da lugar a esta observación. Ojo, aguas, asesórense para casarse, asesórense para divorciarse. En general hay que asesorarse, porque lo que nos está planteando Melina y David es la bronca de que vamos, como lo dijo Melina, con el corazón, o yo diría, pues en estado de indefensión, porque estás enamorado y pues enamorado no tomas buenas decisiones. Acuérdense, en altos estados emocionales no tomes decisiones. Eres capaz de votar por alguien que te miente, eres capaz de casarte, eres capaz de muchas cosas, ¿no? Gracias, Eduardo. Oye, Eduardo, mira, retomando el tema de fiscal y de seguridad social, nos falta un punto que es el tema del Infonavit, o que si existe algún tratamiento especial o es igual en el tema de contratación de créditos, igual para efectos bancarios. Ya ves que te piden acta de matrimonio, qué tipo de sociedad tienes. ¿Eso cómo funciona, Eduardo? Fíjense En el que matrimonio igualitario. en el matrimonio se vale, si eres matrimonio no, no debe haber problema, pero fíjense que vale la pena ahí, si no son matrimonio, que no anden sacando cosas, créditos de carros o de ningún bien de largo plazo, porque, y si lo hacen, pues a nombre de quién queda y cómo se respaldan en caso de que al rato haya un problema entre las partes, igual que lo que ahorita nos estaba planteando Melina. Porque es muy fácil decir cuando estás enamorado, cuando estás, les decía, en altos estados emocionales, decir, no, pues yo de aquí soy y este es lo que necesito. Al rato la bronca no es ese momento, sino cuando vienen los cambios y el patrimonio está a nombre de terceros y resulta que pues tú no tienes en qué caerte muerto desde un punto de vista legal. O sea, si bien es cierto que puedes obtener créditos en común cuando eres cónyuge, pues aguas a nombre de quién vas a documentar, a nombre de quién va a quedar el bien inmueble, quién queda obligado, porque, por ejemplo, oye, pues vamos a sacar la casa a tu nombre y yo quedo como aval. Y acuérdense del dicho popular, el que firma por aval, firma por nahual. Y agárrate. Ojo con esos criterios, no solamente en los créditos Infonavit o en los créditos de casa hipotecarios, sino en cualquier compra de bien importante que implique un esfuerzo patrimonial. Oye, pues ¿cómo lo vamos a documentar? ¿Y cómo lo vamos a justificar? Porque ahí también el otro problema es que es muy común que uno de los cónyuges aporte billete, pero esté en la economía informal y eso contamine en caso de una revisión a alguna de las partes o a la hora de una bronca, incluso se puede prestar a chantaje. Pues tú sabrás, chiquito, pero síguele el diablo al SAT. Y yo no soy chismoso, pero bájale 3 rayitas. Entonces, ojo con estos detalles, amigos, porque tomamos decisiones, insisto, basados en visceralmente y no emocionalmente, como bien nos señala Melina, no asesorados, no pensados, sino al calor del momento. Y hay términos en México para señalar eso, pero no los voy a aplicar en esta charla. Perfecto, Eduardo. Oye, pues tratando de cerrar este tema, pues resumiendo lo que nos comentaba Melina, los tres tipos de asociación, que es el concubinato, sociedad de convivencia y el matrimonio.
Pues en el tema del matrimonio, que es lo que el título de esta charla, por lo que podemos resumir que tanto los efectos legales y patrimoniales tienen casi la misma suerte que un matrimonio heterosexual. Y en el tema fiscal también corre la misma suerte, ¿no? O sea, ya platicamos también el tema del concubinato, pero pues, entonces para efectos de matrimonio como tal, cuando la ley refiere de cónyuge, no hace distinción alguna si son igualitarios o no, ¿no? Excepto Entonces, cuando están, como bien lo señaló Melina, en la sociedad conyugal, que ahí no hay un matrimonio, sino un contrato distinto y no tendrías las consecuencias legales. No sé si coincides, Melina, en esa puntualización. En el caso, perdón, en el caso de las donaciones. No, en el caso de la sociedad conyugal es que comenta David que sería un tratamiento homogéneo, semejante, independientemente de... Pero le digo que la única diferenciación sería en el caso de la sociedad conyugal, donde no estamos en presencia técnicamente de un matrimonio y tendríamos un tratamiento diverso. Bueno, si bien si lo ¿A qué lo vemos de esa homologarías? forma, ¿A un concubinato? En sociedad conyugal, no, al final es un matrimonio. Creo que sería el caso de supervivencia. En el caso, perdón, de convivencia, sociedad de convivencia, ahí podrías considerarlo como concubinato. Sí, como que no forma parte en lo absoluto. Ojo. Sí, pero no como un matrimonio. ¿Sí? El matrimonio es solamente bajo dos regímenes patrimoniales, separación de bienes y sociedad conyugal o sociedad legal. Esa sería la única diferencia, David. La sociedad en estos regímenes de convivencia sería un símil, porque tampoco podríamos decir que es equivalente, pero es algo muy parecido a un concubinato con características especiales. pues aquí nuestra seguidora Gabriela López nos hace la pregunta que si tengo más de 20 años y nos casamos por separación de bienes, ¿la casa puede dividirse? ¿Qué opinas allá, Melina? Digo, como allá tendrías que establecer diversas cuestiones que te establece el mismo Código Civil y que en procedimiento tendría que verse. La primera es si eres una persona que estuvo al 100% dedicada a las labores del hogar, ¿ok? Que obviamente no tuvo ingresos durante todos estos años, que se dedicó siempre al cuidado de los hijos, si es que existieran, y entonces solamente en el caso de algún divorcio o una separación, pudieras tú considerar que la otra persona tiene la obligación de darte un monto, digamos, como parte de las obligaciones alimentarias hacia contigo, ¿no? Porque esto venía, por ejemplo, en en matrimonio de sociedad conyugal, en donde establecían que siempre era como los mismos derechos y tenías el derecho al 50% de los gananciales existentes, ¿no? En el caso de separación de bienes decían, bueno, pues si me caso por separación de bienes, no tengo ningún derecho en lo absoluto y ya quedé frita, ¿no? Si me divorcio, me separo, no tengo derecho a pedir algo como, digamos, como compensación por todos estos años, pero bueno, el Código Civil, por ejemplo, aquí en Yucatán igual te establece que me parece en Veracruz también, Gabriela, que esas disposiciones te dicen que en caso de alguna separación, si tú te dedicaste el 100% a las labores del hogar, 100% al cuidado de casa, tienes derecho a recibir un beneficio económico. Digo, allá estaríamos en unas circunstancias distintas. Sí, eres una persona que ha trabajado siempre, que ha tenido un ingreso que obviamente se puede sustentar y que pues obviamente no existe ninguna obligación del otro cónyuge para darte a ti un beneficio. Gracias, Melina. Oye, pues ya para cerrar la... Perdón, David. Sí. Por eso les decía que si se van a divorciar, se asesoren. Esto da para mucho tiempo de conversación. Para otra charla. Sí, efectivamente. Sí. ¿No? Y pues, Eduardo, aprovechando, si nos puedes a dar tu última recomendación o tu opinión respecto al tema para cerrar. Pues sería esa, asesórense, busquen asesores, abogados,
revisen las consecuencias. Hace muchos años me acuerdo que me hablaron, hubo un problema, era una pareja heterosexual y pues cada uno tenía su respectivo cariño por aparte y pues dijeron, no, pues es que vamos a divorciarnos y tenían hijos a quienes ya les habían puesto algunos bienes. Hicimos los cálculos de partir todo ese patrimonio y era una cantidad tan enorme que decidieron quedarse como en los choques estos lamineros, cada quien con su golpe, y pues, parejas y tal, y así se la llevaron y se tuvieron que hacer otro tipo de circunstancias porque el trancazo fiscal de separarse en esas condiciones y era muy fuerte desde el punto de vista patrimonial y, ojo, esto pues lo vieron hasta que ya se dieron las circunstancias que se estiró la liga demasiado. El problema es que, como bien señalaba Melina, ya cuando esta persona, por ejemplo, que estuvo casada durante muchos años en ese régimen, ya quiere separarse y ve que la otra depende básicamente de la buena voluntad de la persona con la que ya no se quiere, pues está muy cañón que alguien te dé y queda así a la buena voluntad. Por eso es fundamental, antes de que ocurran las cosas, pues ir previniendo. No siempre se va a lograr porque se intervienen una serie de factores distintos, como son los sentimientos, las situaciones de familia, de parejas, de terceros, de los hijos, etcétera, y pues traten de salir lo menos raspado posible. Recuerden también que la primera causal del divorcio es el matrimonio. Aprovechando, nos ponen acá una pregunta, que en el matrimonio igualitario que se efectúa en la Ciudad de México, si se viene a radicar en Yucatán, donde aún no se acepta la ley, ¿el IMSS aceptaría como beneficiario al cónyuge? Pues yo creo que aquí ya, como platicamos, ¿no? Yucatán es uno de los estados que ya se permite, que eso sería una pregunta, Melina. Si tú vives actualmente, o sea, te casas en un estado donde sí lo permite y te vas a otro estado donde no lo permite, qué suerte tiene esta relación, ¿no? Ok, el Código Civil, perdón, el Código de Familia regula que todos los matrimonios que se hubiesen efectuado en otros estados de la República serán reconocidos también aquí, o sin importar. Evidentemente no contemplan el tema de matrimonio igualitario, pero tampoco hacen distinción al respecto, ninguna restricción. No importa, al final del día, el tema de la ley, el tema de seguro social es una ley federal, no es estatal, es a nivel federal, no importa esa disposición. Perdón, David, es como cuando te casas en el extranjero, pues no dejas de estar casado por venir al país. Claro, lo único tendrás que hacer un trámite para que se regularice y se acepte, se reconozca el matrimonio aquí en México, ¿no? Pero realmente es correcto, existe. pero es, vamos, Jurídico. está, la ley dice que, bueno, pues, los 32 estados, la federación tendrá que reconocer los actos jurídicos celebrados en otros estados, independientemente de que no exista la figura. Pongamos el símil de la sociedad civil particular y la sociedad civil universal que están en el Código Civil yucateco y que no están en los otros códigos civiles del país. Bueno, yo constituyo una sociedad civil particular y me voy a cualquier otro estado, pues puedo ejercer libremente la actividad profesional. Valga el símil para Gabriela, creo, o no nos dijiste el nombre. Reina. Reina Paz. Sí. Para Reina Paz. Muy bien. Gracias, David. Gracias a ustedes, ¿no? Y Melina, no sé si nos quieras ayudar con cerrar un poco en resumen tu opinión al final. Pues bueno, en el caso de este tema de matrimonio igualitario, pues definitivamente considerar o tomar la decisión de casarse y definir muy bien cuál va a ser el régimen patrimonial, asesórense, creo que eso es importante, visualicen el tema patrimonial, siempre es importante estar asesorados en esa parte y pues bueno, yo creo que sería todo, ¿no? Pues muchas gracias, Melina, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a nuestros clientes y seguidores. Y pues seguimos acá a sus órdenes en Concilium.